Una de las consecuencias derivadas del confinamiento como la medida más recurrida para enfrentar la propagación de la COVID-19 ha sido el menoscabo de la vida emocional. Confinar la cotidianidad ha resultado ambivalente. Por un lado, se previene el contagio, hecho que conlleva disminuir la mortalidad, pero por otro se desencadena una emocionalidad asociada al sufrimiento psíquico y al deterioro de la salud mental. Ya sea en la modalidad de cuarentena o de teletrabajo, otra forma de ser obligados a recluirnos en el hogar, el confinamiento ha supuesto una remarcable movilidad entre esferas, la cual ha conllevado a que las emociones y los sentimientos expresados y experimentados en la calle, en la universidad, en la empresa, en espacios públicos en general, se concentren en un solo lugar, la casa. A este cambio súbito es lo que designó con la expresión de irrupción del espacio emocional. Aun cuando pertenezcan las emociones al ámbito subjetivo, la expresión de las emociones hace parte de lo que podríamos llamar su ámbito público. Hay expresiones de las emociones validadas socialmente y aunque no las sintamos, se nos insta a expresarlas, como sucede con la sonrisa. Uno de los fundamentos de la felicidad, comprendida bajo el Estatuto de Imperativo Social, son el conjunto de discursos que indican sonreír en cada instancia de la vida, en una entrevista de trabajo para ser más empáticos, en medio de una multitud para no parecer sospechosos, o en una red social para recibir más y mejores valoraciones. No obstante, hay expresiones que debido a prejuicios sociales están excluidas de la mirada pública. El considerar al llanto como una expresión reservada a las mujeres constituye uno de esos prejuicios. Este rasgo sociocultural y político de las emociones ya lo había detectado a principios del siglo XX el antropólogo Marcel Mauss, al estudiar los ritos funerarios de algunas tribus australianas. Llorar a los muertos no era una expresión natural, sino una forma de obligación social. Se lloraba, se gritaba, se danzaba por el muerto y todo esto solo públicamente. La casa ha devenido en los últimos 9 meses como el espacio en el cual se experimentan y se expresan las emociones. Antes de los confinamientos, ¿cuál era el camino por el que paseábamos cuando nos sentíamos tristes? ¿O cuál era el parque en el que nos sentábamos a añorar un amante? Ahora los diferentes sitios de la casa han constituido los espacios en que nos es permitido, además de experimentar toda nuestra vida emocional, expresarla. La cama del cuarto ha recogido nuestras lágrimas, el televisor nos ha visto reír a carcajadas y sin duda las paredes de la cocina han escuchado nuestros suspiros. La casa ha constituido el único lugar desde donde se nos permite amar y transmitir cariño. Claro está, virtualmente. También a los muertos no se los llora en una sala de velación o en el cementerio, se los llora a través de una pantalla. Durante los confinamientos, la casa ha sido el lugar en el que se han realizado cenas familiares intervenidas por abrazos, pero también donde se han engendrado acaloradas discusiones y obscenos maltratos a las mujeres. Allí ha intervenido el amor, pero también la ira, el odio, el resentimiento que fragiliza los lazos de pareja y los vínculos parentales. Pues las expresiones de ira han deteriorado la convivencia, la ha pisoteado por frías palabras y constantes amenazas a la mutua agresión física. Parte del fenómeno de las separaciones y los divorcios post-confinamiento encuentran su explicación en esta expresión de las emociones en los hogares. Del lugar que nos protege de las inclemencias de la vida exterior, en este contexto de un virus, la casa también ha sido un lugar para la muerte solitaria. La fatiga de estar en un mismo sitio se ha convertido en la fatiga de ser uno mismo. Para muchas personas, el saberse alejadas corporalmente de los otros ha remarcado su sensación de sentirse solas, o más bien desoladas, pero no de la soledad que se disfruta, como cuando queremos meditar en un asunto muy serio, o de la que gozan los escritores, imperturbables al confinamiento debido a que pasan sus días entre palabras escritas y libros que, como decía Borges, no saben de su existencia.
Me refiero a aquella desolación que se experimenta como una forma de malestar individual o de padecimiento psíquico y que roza con los límites del sufrimiento corporal, que carcome la existencia, tornándola gris y apática. Sospecho que desde esta perspectiva se puede explicar el fenómeno del incremento de las cifras de suicidio. Con el confinamiento no solo se restringe parte de la vida económica, sino también que se abre un panorama amplio de incremento de las incertidumbres laborales. Desde el punto de vista de los teletrabajadores, la incertidumbre por el retorno a los espacios habituales de trabajo, entre los trabajadores se han reportado incrementos en los niveles de estrés y agotamiento causados por jornadas laborales transcurridas entre limpiar la casa, llamadas de los clientes, mensajes urgentes del jefe, que la niña le dio una patada al hermanito, que se regó la leche, que hay mucho ruido en la casa. Todo esto, sin embargo, desde el punto de vista de los teletrabajadores, pero desde el punto de vista de los desempleados obligados a quedarse en las casas, la incertidumbre se manifiesta, se evidencia, se desencadena por otras razones. En un panorama extendido del desempleo, la pregunta más vital es: ¿cómo voy a suplir mis necesidades y las de mi familia? Sin duda hay quienes no hayan respuesta. Esta biopolítica del confinamiento acuartela nuestros cuerpos, pero también nuestras pasiones.